Todo eso que usted ve, todo ese caos y violencia, tienen un nombre, un único camino y un solo culpable. ¿Quién es? Irán dice que todo lo que usted está viendo en la región, todo lo malo que hay en esta región, solo se le debe a un único actor que se llama Estados Unidos. Pero en medio de esta tensión máxima llega uno de los hombres más ricos de los países más ricos del mundo, Qatar, para decir una sentencia aquí en Irán que sin duda trae un mensaje profundo. Dice, la única solución entre Estados Unidos e Irán es que los dos se dejen de ataques y se sienten a dialogar como adultos. ¿Qué hay detrás de este mensaje? ¿Por qué el emir de Qatar aparece por primera vez desde el 2013? Soy Roberto de la Madrid y esto, a pesar de todo, detrás de la razón. El líder de Irán dice que los actos corruptos de Estados Unidos y sus aliados son las causas de la crisis en la región. Llama a los países vecinos a cerrar filas. Ciertos países, especialmente los que no pertenecen a la región, son reacios a la ampliación de las cooperaciones entre las naciones de la zona. Pero ellos no tienen nada que ver con esta cuestión. Los pueblos regionales ya no aceptan intervenciones foráneas. Las máximas autoridades del gobierno iraní se sentaron en fila para escuchar las sentencias del líder de Irán, el ayatolá Said Ali Khamenei, quien sentó las directrices políticas acusando a Estados Unidos. La causa de esta situación es la incitación de Estados Unidos y sus amigos a la corrupción. Y la única forma de combatirla es apoyarse en la cooperación regional. Ayatollah Said Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán. Y precisamente hablando de necesitar la cooperación de otros países, llegó sorpresivamente a Irán el emir de Qatar. En un momento de máxima tensión que marca el ataque de Irán a la base de Estados Unidos y el derribo del avión de Ucrania. El emir de Qatar viajó a Irán para sentenciar que la única solución entre Estados Unidos e Irán es el diálogo entre esos dos países y reducir la tensión. Su agenda, fortalecer lazos entre ambos países y sobre todo la paz regional. La reunión fue a puerta cerrada. الزيارة هذه تأتي في وقت حساس جدا في المنطقة واتفقنا مع الأشقاء وأيضا مع فخامة الرئيس بأن الحل الوحيد لحل هذه الأزمات هو أولا تخفيف التصعيد من الجميع وأيضا الحوار هو الحل الوحيد لحل هذه الأزمات. Irán, por su parte, ve vital ahora más que nunca estrechar lazos entre los países regionales. با توجه به اهمیت امنیت منطقه به ویژه امنیت راههای آبی در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان تصمیم گرفتیم که رایزنی‌ها و همکاری‌های بیشتری رو برای امنیت کل منطقه داشته باشیم. Qatar siempre ha tenido estrecha relación con Irán, pero también es un gran aliado de Estados Unidos. En Qatar está una de las bases más letales de Estados Unidos. Tiene ahí una sede del Comando Central, así como marines, aviones caza y bombarderos. Y además está la Fuerza Aérea del Reino Unido.
Muchas gracias a usted por estar con nosotros, le agradezco mucho, sobre todo con los ataques de YouTube, de estar cerrando las cuentas y los ataques de todos los que no quieren, pues que nos expresemos libremente. Y aquí estamos, y no crea que solo es Estados Unidos, sino yo creo que todos, a muchos intereses. Pero aquí estamos, esperando a que no se rompa el hilo. Vamos con nuestros invitados. Tenemos al maestro Francisco Javier Martínez, súper analista. Perdón si soy cursi, pero es que súper analista internacional. Gracias por darnos todos estos datos en las últimas días y semanas, que ha estado muy intenso todo. Juan Francisco Coloane, un experto en relaciones internacionales que incluso vio de cerca a la propia ONU y crítico también de la ONU. Eso necesitamos, gente crítica, muy crítica. Gracias a los dos. Comienzo contigo, Francisco Javier, porque los dos se llaman Francisco, ¿no? Pero bueno. Francisco, a ver, es muy triste que la región, esta región donde estamos, pues no carezca de violencia, ni de emociones, ni de decisiones apasionadas, viscerales, intrigas, traiciones, corrupción, terrorismo. De lo que sí carece es de diálogo. El líder de Irán dice que el culpable es Estados Unidos. ¿Es toda la culpa de Estados Unidos? Por favor. Pues amor de contradecir, que no es contradecir, sino ampliar lo que ha dicho el líder de Irán, yo diría que no solo es Estados Unidos. Por ejemplo, el asesinato del líder iraní, Soleimani, que de hecho fue un acto de guerra unilateral en violación, no solo del derecho internacional, sino el asesinato viola la propia Constitución de los Estados Unidos, las leyes de los Estados Unidos y el derecho internacional. Luego diré un poco sobre eso, pero quiero precisar a tu pregunta que cuando se hablan es que después de la caída de la Unión Soviética, curiosamente, y después del 11 de septiembre, el sistema mundial cada vez ha sido más oligárquico, más plutocrático, más autoritario y más reaccionario a nivel planetario. Es una especie, haciendo el símil cuando cayó Napoleón y la revolución, es una nueva restauración de las autocracias reaccionarias y de una pulsión totalitaria que está en muchos puntos del planeta. Cuando se ha producido el domingo la visita del jeque Tamim bin Hamad al-Thani con el líder Ayatollah Khamenei, hay que decir también que Qatar alberga bases y militares turcos, que hay que precisar ese detalle, entre 3.000, 5.000, no sé la cantidad exacta que podrá llegar ahora, de soldados turcos, y van visos de tener una futura base naval. Hay que decir también que desde esa base, la base aérea que tienen los americanos en Qatar, Al-Udeid, es de donde se tiraron los drones que asesinaron al general y estratega Soleimani, curiosamente desde esa base de los cataríes. Entonces, cuando se habla de que, y termino, de que quiénes son los que complican la situación en el mundo, se habla, yo no me gusta hablar de países, los Estados Unidos, no, las administraciones de los Estados Unidos, y te diría, detrás de las administraciones de los Estados Unidos están intereses foráneos, como puede ser los de un señor llamado Sheldon Adelson, que ya lo ha dicho múltiples veces en periódicos israelíes. Además, por ejemplo, él dijo en el Haaretz Daily en el año 2013 que con valentía y orgullo quería que los Estados Unidos, él, un ciudadano doble, es decir, israelí y norteamericano, cuidado con esas ciudadanías dobles, él es sionista, además, y extremista, y quería que los Estados Unidos lanzaran una bomba atómica sobre Irán. Este señor es el que ha financiado la campaña del señor Trump y el que ahora está buscando financiar la campaña del Rapture Mike Pompeo, y digo Rapture porque son, en lenguaje anglosajón de los Estados Unidos, son aquellos conservadores cristianos evangélicos que creen en la nueva venida en éxtasis de Jesucristo a través o después de un Armagedón. Y este señor también está financiando ahora la campaña para senador, futura campaña para senador del señor Pompeo. Entonces, muchas veces decimos, Estados Unidos, no, hablemos con propiedad. Las administraciones de los Estados Unidos, y sobre todo administraciones que están gobernadas por los que les pagan las campañas,
y los intereses de quienes pagan las campañas y de las corporaciones que les pagan las campañas, estamos hablando de, por lo tanto, de democracias. Sí, democracias porque solo se vota una vez. No, estamos hablando de autocracias cada vez más reaccionarias, cada vez más autoritarias, más oligárquicas y más plutocráticas y autoritarias. Bien. Juan Francisco Coloane, gracias por estar aquí. Estados Unidos es el culpable de toda la corrupción y violencia en la región, argumenta el líder de Irán. ¿Cuál es tu análisis? Yo comparto la visión general de mi tocayo Francisco y su visión bastante documentada respecto a los intríngulis, ¿no es cierto?, las imbricaciones que hay en este dominio de Estados Unidos en la región. Sin embargo, yo iría más al punto transatlántico. Aquí hay una alianza transatlántica liderada por Estados Unidos, y me sumo un poco a lo que dice el colega, en el sentido de que con todo el poder, él dice que es una oligarquía y una plutocracia, estoy totalmente de acuerdo. Pero hay algo peor. Con todo el poder y el espacio de poder a su disposición, después del desplome soviético, Estados Unidos no supo aprovecharlo. Por eso que es el culpable principal, y ahí estoy prácticamente casi 100% con el ayatollah, en el sentido de que Estados Unidos es el líder de Occidente, es el líder de la alianza transatlántica, es la potencia nuclear mayor, es la potencia económica y tecnológica mayor. Por lo tanto, es el poder mayor. Desde ese punto de vista, no obstante, considerando las implicaciones de Israel, Arabia Saudita, no nos olvidemos, Arabia Saudita para mí es el actor principal del desorden en Medio Oriente, a la altura de Israel. Lo que pasa en Siria, lo que pasa incluso en Irak, post-invasión. Entonces, volviendo al tema de Estados Unidos como el agente principal del desorden global, es porque no ha sabido usar el poder que lo tuvo todo a su disposición. Ese es el drama. Van ya 30 años, si no me equivoco, de este poder absoluto, porque se inventó desde la ONU y desde la socialdemocracia en particular el mundo bipolar después de la caída de la Unión Soviética, y eso fue falso, y ahí coincido con el colega Francisco Javier. Sin embargo, aquí lo que hay que puntualizar, y no hay conciencia global de eso, particularmente en los pueblos en general y en los gobernantes que se dejan someter a la cooptación, de que Estados Unidos no supo aprovechar todo ese espacio de poder a su disposición para generar un mundo de convivencia más pacífica, más constructiva, más productiva, más próspera, en función de la humanidad. Es decir, ¿qué hicieron con la derrota de la Unión Soviética y con la supuesta derrota del comunismo? Nada. Es un sistema caótico, es un sistema desordenado, fractal, fragmentado. Entonces, yo hice la pregunta también en Hispan TV anteriormente, dije, pero ¿por qué? ¿Dónde está la responsabilidad de este desorden, de este caos homicida, poco menos, donde no hay derecho internacional, no hay Carta de Naciones Unidas que se respete? ¿Quién es responsable? No solamente Estados Unidos, yo soy responsable. Tú también, Roberto Rodríguez, es responsable. Francisco Javier es responsable. A ver, ¿cómo somos todos eso? responsables. ¿Por qué tú, yo y Francisco y ahora está todos? A ver. Todos, porque los hemos inmovilizado, no nos hemos movilizado lo suficiente para formar una comunidad colectiva de naciones, los pueblos. Entonces elegimos mal a los gobernantes, elegimos gobernantes que se cooptan. Y cuando digo yo, tú, Francisco y todos somos responsables, claro, no es que Estados Unidos no sea responsable. Nosotros hemos dejado que Estados Unidos asuma este rol maligno de hegemonía, maligna, a nivel global. Es decir, nuestra inacción. Es decir, claro, tu programa es una vanguardia. Yo trato de decir algo. Sí, no, sin embargo, sí, no es suficiente. Claro, te agradezco mucho. No, pues le voy a poner más galletas, como dicen en México. No, ustedes son vanguardia. Y Irán es un pilar. Oye, voy a decir algo, ¿eh? Sí. Irán es el pilar, y lo voy a decir textualmente, no con lenguaje de Naciones Unidas, con lenguaje ideológico. Irán hoy día es el pilar antiimperialista en el mundo, con Venezuela. Bien. Son los dos grandes pilares.
con Corea del Norte también y Cuba. Aunque en todos Esos son lados, los grandes. en todos lados se ¿Ah? cuecen habas. Así decía mi abuelita, muy sabia, que en todos lados se cuecen habas. Oye, Francisco Colane, ahí voy con Francisco Javier, pero Francisco, la historia también es preciosa, ¿no? Y cuando uno estudia la historia también, pero estudiando la historia para este programa vi que antes de los Estados Unidos, pues el caos se debió a los británicos, pero antes de los británicos, pues el caos seguía y hace 2000 o 3000 años, pues la zona siempre ha sido de cortar cabezas. Por ejemplo, a los pobres persas, los árabes los invadieron, y, o sea, siempre ha estado... Ahí, a ver, explícame eso. Hay una herencia. Sí, Francisco Colane. Jerarquías culturales. Sí. Es decir, el caos proviene de Roma, claramente. Y el caos proviene de Roma porque ellos inventan una civilización que cubre todo el planeta, incluyendo la India y la China hasta cierto punto. Entonces ellos inventan el famoso derecho romano. Y yo creo que la madre del Cordero está en la cultura basada en la relación religión-poder. Y ese es un invento romano. Bien. El invento de religión con poder. Y ahí viene todo este desorden. Por eso que la Unión Soviética era para mí una sociedad no ideal, pero que iba en el camino de separar Estado realmente con religión. Entonces, tenemos un Estado, entre comillas, no puro, pero un Estado orientado a estructurar la sociedad. La religión no permite eso. La religión vinculada con el Estado lo que hace es que la religión oriente la sociedad. ¿Por qué estamos en este caos hoy día? Tú hablabas de los cristianos ligados con los judíos en el tema de Estados Unidos, la relación de Trump. Tenemos el sionismo, tenemos una serie de... Ahora, en el caso de Irán, ¿por qué una revolución interesante? Porque a pesar de que es una revolución islámica, la concepción del Estado que tiene el Islam chiita, y por eso que yo tengo una particular predilección por el Irán, de lo que está sucediendo hoy día, ellos separan eso, separan radicalmente la estructuración del Estado de la función religiosa, pero que es la única... Perdón, sí. La República también es romana, ¿no? A ver, Francisco Javier, porque ya también se nos está acabando el tiempo y levantabas la mano. Perdóname, Francisco Colane. Francisco Javier, por favor. Sí, dos cosas que comparto, muchas cosas de mi compañero Francisco, pero quería decir claramente, disiento de la frase última del caos proviene de Roma, porque Roma sí utilizó la figura del emperador como figura religiosa, es decir, es en ese sentido religión-poder, pero Roma era de un pluralismo tal de dioses que les daba lo mismo si adorabas a Mitra, si adorabas a dioses egipcios o si adorabas a lo que fuera, con tal de que pagaras impuestos y cumplieras con las obligaciones republicanas que incluso estaban permanentemente en el imperio, porque los valores en Roma eran valores filosóficos estoicos de que todos los ciudadanos del mundo eran todos ciudadanía romana cuando se extiende con el edicto de Caracalla, y luego fundamentalmente que la filosofía estoica hacía que cualquier ciudadano fuese igual siempre que cumpliese, evidentemente quitando el régimen esclavista, que cumpliese con las obligaciones de la ciudadanía romana, que era pagar impuestos y servir en el ejército. Por lo tanto, Roma tenía valores multirreligiosos, tenía valores de filosofía estoica y de filosofía epicúrea, por decirte las dos grandes, y luego platónicas y aristotélicas, y fue la base también de la humanitas cristiana, de unos valores universales. Entonces, ojo, para mí el caos proviene de Roma, no, el caos proviene justamente de la identificación post-Roma entre el poder religioso y el poder civil, la ocupación del poder religioso de lo que es el poder civil. Lo maravilloso es que en Europa supimos durante el Renacimiento volver a separar poder religioso, que nos trajo tantas guerras de religión en Europa,
y desde el Renacimiento y después por las desgracias de las guerras de religión supimos separarlo. Lo pernicioso es que el mundo, y lo he dicho al principio, la vuelta a esta utilización totalitaria de las religiones, estaba hablando de los cristianos evangélicos que creen en la vuelta de Cristo tras una Armagedón, cristianos evangélicos sionistas, corrientes islamistas totalitarias, es decir, yo me quedo con San Agustín: in interiore homine habitat veritas, en el interior del hombre habita la verdad. Por lo tanto, la religión tendría que ser un asunto interno y no asunto político, y lo estoy diciendo en donde lo estoy diciendo. Y muy rápido, un inciso: el mismo día que Estados Unidos mató al general, el vil asesinato del general Soleimani y de Abu Mahdi al-Muhandis en Bagdad, también intentó asesinar a un alto funcionario militar iraní en Yemen, y esto lo sé por un exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines, ex inspector de armas de la ONU, William Scott Ritter, que es muy crítico a todas las operaciones militares de Estados Unidos desde la Operación Zorro del Desierto, aquella que buscaba las armas de destrucción masiva, la falsa excusa para invadir Irak, y que es un crítico y es un escritor crítico ex militar. Y ahí se ve claro que si se pretendía matar también en Yemen es porque no había un ataque inminente del general Soleimani. Era una falsa excusa que violaba todas las leyes internacionales, como siempre, y las leyes internas de la Constitución propia americana, que dice que ninguna persona puede ser no solo detenida, sino asesinada, sino tras un proceso, es decir, una detención y un proceso judicial. Por lo tanto, el señor Trump, en esta deriva, pulsión totalitaria que están teniendo los estados, lo único que conlleva es, utilizando y mezclando religión, política, es confundir, porque a poco le importan a todas estas personas los derechos civiles, políticos, sociales y económicos de las personas, porque las personas, mientras que seamos de carne y hueso, tenemos que comer, tenemos que cuidarnos la salud con una salud pública, tenemos que tener una vivienda donde poder guarecernos y tenemos que tener unos salarios dignos para poder cumplir con las expectativas de vida digna. Bien, a ver, ya nos vamos, nos queda un minuto, Francisco Coloane, rápido te pregunto, ¿cómo entender que de pronto aparece el emir de Qatar y las autoridades iraníes pues quieren estrechar lazos con Qatar, cuando Qatar tiene una de las bases más letales de Estados Unidos y cuando es un gran aliado de Estados Unidos? A ver, explícame esa ecuación. Bueno, las relaciones nunca se lesionaron, pero no se rompieron. Qatar no es un aliado de Irán, es un aliado de Estados Unidos, pero no es un país antagónico, una nación antagónica a Irán. Siempre mantuvieron las relaciones a través del petróleo y a través de la industria del gas. Por lo tanto, Qatar puede ser un actor importante en la mediación y es clave que haya ido, y es probable que haya ido también en consonancia, no en acuerdo, pero en alguna articulación con el Departamento de Estado, porque a nadie le conviene el caos total y una situación de mayor escalamiento del dirigismo en la región. Pero volviendo al colega, yo no quise decir Roma, pero Roma es el origen de todo, Francisco Javier, digamos, el origen de la estructuración de la civilización occidental. Y en ese sentido, lo que yo hablo es lo posrománico, es decir, a partir del César, claramente hay un orden y después se desordena. Tú no puedes negar, como ser de esa civilización occidental, de que la estructuración del orden del derecho proviene de allí. Y tenemos ese un problema, porque ese derecho es un tema muy ligado, fundamentalmente se fue ligando a la religión y se fue ligando a la... Volvamos a Engels, digamos. Engels critica el derecho romano fundamentalmente como el eje de la explotación en el universo. Digamos, el derecho romano es el eje de explotación. Pues les agradezco. Irán no quiere vivir con derecho romano, eso es lo que quiero decir. Pues les agradezco muchísimo, un abrazo y recuerdo un día yo estar parado ahí en el Mar Muerto, viendo para la montaña, y está Masada, y ahí yo dije, bueno, desde aquí empezaron los problemas, ahí se la dejo para que le investiguen los que nos están viendo. ¿Qué pasó en Masada? Ya estaban peleando entre ellos mismos el pueblo que tenía ahí el dominio. Gracias, nos vemos, un abrazo, abrazos a los dos. Mire usted, el enemigo de mi amigo es mi amigo. Y esta es la política real. El enemigo, otra vez se lo repito, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, que hoy se aplica en todo el mundo.
hasta dónde ha llegado el ser humano para aplicar esta Realpolitik. Y así lo dicen, es Realpolitik en alemán. Pero es tan triste porque exhibe la prostitución de las ideas. Con tal de vencer al enemigo, me hago amigo del enemigo de mi enemigo. Cuando ese nuevo amigo muchas veces tiene valores peores a los de mi enemigo. Un resultado que quizá a corto plazo funcione, pero a largo plazo será un desastre, porque la integridad, la lealtad y la fidelidad a uno mismo no se debería corromper, aun si es necesario aliarse con alguien tan opuesto, con tal de vencer al enemigo. Así es el ser humano, se destruye a sí mismo. Buenas noches y le mando un saludo especial a Ali López, un niño que nos ve todos los días y no se pierde detrás de la razón. Verdaderamente este es un gran regalo. Gracias, Ali López, y gracias a todos ustedes. Buenas noches.